Nociones elementales sobre la sabiduría hiperbórea. 1. Es posible que al tomar conocimiento de los detalles significativos de la vida de los Viryas que intervinieron en la historia secreta de la Thule Jesselcraft, tal como los presentamos hasta ahora, remontámonos al siglo XVI y más atrás aún, no logre visualizarse con claridad el nexo que los une, es decir, cómo logran conectarse, qué los guía. Ello ocurre debido a que los Viryas poseen un elemento común. ¿Será este elemento común algo cultural, como por ejemplo los conocimientos esotéricos? Es un hecho que todos los Viryas eran esotéricos. No indica ello que compartían una doctrina secreta y que una relación maestro-discípulo relacionada con tal doctrina secreta sería el nexo buscado. Todo este razonamiento constituye un error, y como se trata de un error peligroso, intentaremos disiparlo antes de seguir adelante con la historia de John Dee y el espejo de la princesa Papam. Existe una actitud generalizada que consiste en buscar, mediante el recurso racionalista de comparar la obra y el pensamiento de los Viryas, una supuesta doctrina secreta de la que todos deberían haber participado. Los resultados de tales intentos unificatorios no pueden ser más absurdos, especialmente porque fuerzan los hechos con el propósito de que justifiquen conclusiones dogmáticas postuladas a priori, es decir, preconcebidas. Pero la verdad es que no existe tal doctrina secreta ni tal esoterismo común a los Viryas, porque todos ellos sean individualmente esotéricos. Esta afirmación puede parecer una paradoja, pero enseguida veremos que no es así. No obstante las dificultades que presenta su interpretación, el problema es real y puede plantearse formalmente para su dilucidación, como sigue: ¿cuál es el nexo que vincula a los Viryas que intervienen en la historia secreta de la Thule Jesselcraft? Se trata de una doctrina secreta esotérica cuyo conocimiento convierte a los Viryas en cofrades de una sociedad secreta, tal como ocurre en las organizaciones de la sinarquía. Una primera respuesta puede hallarse en nuestra disertación anterior, cuando comparamos a la Thule Jesselcraft con las sociedades secretas de la sinarquía y hablamos de los círculos cerrados. Tomando en cuenta esa enseñanza, puede considerarse que los Viryas, Tristan, Agrippa, Teofrasto, John Dee, etc., formaban un círculo cerrado, cuyo centro carismático era un divino hiperbóreo. Esta respuesta es correcta, pero insuficiente, pues, por ejemplo, no aporta indicios para superar la paradoja citada anteriormente. Los Viryas son esotéricos, pero, afirmábamos nosotros, no existe un esoterismo común que sirva de nexo entre ellos, pero como solo la observación racionalista de realizar análisis comparativos es responsable de esa aparente paradoja, ampliaremos esta respuesta validándonos de algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea. Para comenzar, consideremos el hecho de que todos los Viryas son esotéricos. La mentalidad racionalista intenta atraer una ley inflexible, el esoterismo común, y la verdad es que el hecho de que todos los Viryas son esotéricos no implica que ese deba ser el nexo que los une. Pero aceptar esta conclusión sin reflexionar puede llevarnos a buscar otra explicación para el hecho del nexo, lo que sería otro error, ya que la actitud más correcta es no buscar explicación alguna, pues solo la áurea cátena puede distinguirse como un factor de vinculación entre los Viryas, pero el mismo es absolutamente trascendente y no se deja representar, solo puede ser intuido. Fuera de ello es inútil intentar establecer semejanzas. No hay una filosofía ni doctrina secreta común, ni permanecen en la sociedad secreta, ni saben muchas veces que otros buscan lo mismo que ellos, y mucho menos cuántos son. Sin embargo, todos coinciden sincronísticamente en el eterno retorno, y por eso se encuentran en ciertas circunstancias históricas. Hay un sentido hiperbóreo común en los hechos que protagonizan los Viryas de nuestra historia, pero este sentido, esta intención,
Esta tendencia a la mutación, no es una categoría lógica sino estratégica. No puede aprenderse con la razón pues no es racional, pero tampoco es irracional. Hay aquí otra paradoja, lo que es justo y necesario, ya veremos enseguida por qué. Una estrategia es un medio, o la planificación de los medios, para obtener un fin. En la guerra, la estrategia es el conjunto total de medidas que deben disponerse para obtener el éxito, o sea, imponer nuestra voluntad al enemigo. Para los viryas hiperbóreos es claro y patente que existe una guerra cósmica y que todos estamos comprometidos en ella. La confusión de sangre que padecen los viryas perdidos es también una acción de guerra, una acción táctica satánica, para impedir el despertar, el regreso al origen y la liberación del gran engaño. Por eso decimos que toda acción de los viryas hiperbóreos es una categoría estratégica y que, en tanto no se posea una clara visión de las estrategias en juego, no es posible interpretar tales acciones. Cuando un pueblo se encuentra colectivamente identificado con una filosofía o religión, llegando hasta el extremo de regular la vida diaria de acuerdo a normas, preceptos o leyes emanados de tal filosofía o religión, decimos que las mismas constituyen un modo de vida para quienes las practican. Así, decimos. El budismo es un modo de vida, o rigen su vida por el decálogo de Moisés, o los neoplatónicos vivían de acuerdo a la filosofía estoica, etc. De manera análoga puede considerarse que la estrategia es el modo de vida del virya hiperbóreo. Y si, cuando vemos un monje mendicante de la India meditar durante largas horas y cumplir todos los ritos budistas, decimos vive todos los minutos de su vida de acuerdo a su religión y ella está siempre presente en él, también, análogamente, debemos decir el virya hiperbóreo vive todos los minutos de su vida de acuerdo a la estrategia hiperbórea, y ella está siempre presente en él indicándole el sendero del retorno. Para tornar más claras estas afirmaciones, consideremos brevemente los hipotéticos pasos que seguiría un virya perdido para hallar el sendero del retorno. Se hará así evidente que tales pasos no son otra cosa que movimientos tácticos, es decir, categorías estratégicas. 2. Inicialmente el virya se encuentra perdido. Contribuye a perpetuar ese estado la estrategia satánica, cuya táctica principal se basa en la confusión, en crear confusión o aumentar la existente. Debe tenerse presente aquí la siguiente regla: para la sinarquía la cultura es un arma estratégica. El virya busca orientarse y para ello se pone en alerta. Esta es la primera categoría estratégica incorporada a la vida corriente. El permanente estado de alerta le conducirá finalmente a dudar de la realidad, de su apariencia sensible, y a desconfiar de la razón y de lo racional, que se revelarán como cómplices del gran engaño. En esas condiciones es posible despertar, convertirse en virya despierto, mediante la experimentación de una nostalgia por otro mundo. Ese mundo primordial que se intuye, y que atrae con la fuerza del retorno, es la patria del espíritu y su recuerdo está contenido en la sangre. Había sido olvidado y ese olvido ocasionó la pérdida de orientación, la confusión, y le transformó en virya perdido, pero al experimentar la mine, el recuerdo de sangre, se abrirán otros ojos que nunca duermen, distintos de los ojos físicos que solo ven la ilusión, y se asumirá un permanente estado de alerta, necesario para no ceder a la estrategia enemiga y caer en una nueva y mayor confusión. Si esto ocurriese, el virya es ya un sujeto estratégico del cual puede decirse, todos sus movimientos apuntan a un único fin, nada puede apartarlo de su ruta, su valor e intrepidez no conoce límites, en fin, es un virya despierto. El virya despierto irá implacablemente al combate contra los elemental Besen sin evaluar el resultado probable de su lucha, es decir, sin proyectarse en el tiempo. Solo le interesa la acción en sí, en la medida que ésta contribuye a exaltar su virtud heroica o mística hasta un grado tal que todo retorno a la vida corriente, al gran engaño, se haga insoportable. Es el límite humano que solo puede ser alcanzado cuando se ha despojado la mente de todo dogma, de toda moral, de todo deseo material, de todo lazo con el mundo. Esa cumbre primordial a la que solo puede treparse en el fragor del combate, esa altura espiritual inaccesible para quien posea una pizca de materialidad evolutiva, de dualidad, o de oposición a la dualidad. Ese punto de no retorno a que aluden estas sentencias y muchas otras es, con toda precisión, producto de la sangre pura. Pero cuando se habla de impureza sanguínea, jamás debe confundirse este concepto con el de impureza racial, en el sentido de mezcla de razas, mestizajes o bastardización. Es incierto que el mestizaje étnico ocasiona una confusión genética
y que ésta incrementa la confusión estratégica del Virya, pero se trata tan solo de una parte del problema y, diríamos, el menor. La impureza sanguínea es un concepto esotérico de la sabiduría hiperbórea que se refiere al contenido gnóstico de la sangre y desde luego a otra sangre distinta del mero plasma linfático o de la hemoglobina. Debemos tener presente entonces que la pureza racial es un factor favorable, pero este por sí mismo nada asegura en cuanto a la pureza sanguínea. Y de nada vale, por ejemplo, un pueblo racialmente puro como el celta si está totalmente dominado por la estrategia sinárquica. Por eso, cuando el Virya despierto decide ir al combate para purificar su sangre, esta actitud por sí sola lo independiza de su grado de mestizaje étnico y genético. Diferente en el caso de la mutación colectiva, donde sí es importante el factor racial, pues una comunidad de sangre puede ser guiada carismáticamente por un líder o Führer. De este caso se trata ampliamente en el Manual de Estrategia Psicosocial de las SS, libro 4. Los Viryas despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí, debido a su origen común por un lazo sincronístico que llaman Aurea Catena o cordón dorado. Es el vínculo no físico inaprensible para la razón, por lo que desistimos momentáneamente de explicarlo, aunque más adelante volveremos a hablar de él. Por ahora diremos que solamente que el Virya despierto, aquel que ha sentido la mimne y remonta al aura catena hacia el origen, posee incipientemente una condición que lo coloca más allá de cualquier calificación racial o encasillamiento social. No decidimos que esta condición lo vuelva superior, sino que lo coloca fuera de todo patrón de medida. Esta condición se denomina linaje hiperbóreo y remite a un concepto de raza del espíritu, totalmente desconocido para el común de la gente a causa de la feroz ocultación que ha sido objeto. Hablar de una raza del espíritu es tocar uno de los más terribles misterios, cual es el que refiere a la llegada al sistema solar de los Sías hiperbóreos y la traición cósmica perpetrada por una parte de ellos. Volveremos sobre esa historia. Decíamos que la condición de poseer linaje hiperbóreo los Viryas despiertos la poseen incipientemente. ¿Qué queremos decir con linaje hiperbóreo incipiente? Veamos primero una interpretación vulgar de la fase linaje incipiente. Antes de responder de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, la palabra linaje se refiere al ascendente familiar, o sea a los vínculos de sangre, y estos se poseen o no, sin alternativa. Por otra parte, incipiente significa que empieza, de modo que si decimos Pedro de la familia Pérez, tiene un linaje incipiente, queremos significar Pedro empieza a tener linaje de los Pérez, lo que solo puede referirse a alguna característica de los Pérez que los distingue y que se destaca nítidamente en los miembros de la estirpe, es decir, un perfil familiar hereditario que comienza a manifestarse en Pedro, o que Pedro representa incipientemente. Por lo tanto, hablar del linaje de una persona no consiste en aludir al mero hecho de pertenecer a tal o cual familia, sino que implica todo un universo de razas, cualidades y estilos que tienden a conformar un TYPO familiar bien definido. Opina Jaime de Mayo al respecto: la existencia de tal TYPO no puede negarse en los linajes homogéneos. El mismo lenguaje corriente lo admite cuando recurre a la expresión aire de familia. La historia conoce linajes de artesanos, campesinos, industriales, artistas, estadistas, jefes de guerra, etc. El linaje es, por lo tanto, un conjunto biopsíquico hereditario diferenciado. Resulta pueril destacar estos conceptos que hasta pocos siglos atrás eran unánimemente conocidos, pero a los que la bolchevización universal comenzada con la Revolución Francesa ha suprimido de la cultura occidental. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica. Sin embargo, todavía es posible observar que en aquellos dominios no masificados de la actividad humana, es decir, donde es imprescindible contar con alguna habilidad artesanal, continúan imponiéndose las leyes del linaje. En el orden humano, dice Jaime de Mayo, es bien conocido,
aunque puesto en duda por los negadores de la herencia de los caracteres adquiridos, que varias generaciones son necesarias para formar un buen obrero en ciertos oficios difíciles, la cristalería por ejemplo. Tenemos más confianza a este respecto en el testimonio, y sobre todo en la práctica, de los industriales que afirman la realidad del fenómeno, que en las aserciones de los teóricos cientificistas. Además no se contradecían a sí mismos esos transformistas del siglo pasado que, mientras negaban la herencia de los hábitos, fundaban su teoría de la evolución de las especies en una modificación paulatina de las generaciones bajo el efecto del medio, modificación esta que no podía efectuarse sino merced a la transmisión hereditaria de los progresos realizados. Sabemos ahora que un linaje puede ser incipiente en un individuo si éste representa débilmente las características del TYPO familiar. Es un concepto que incluye la idea de desarrollo o evolución. Hay un TYPO y un sendero de diferenciación biológica hacia el TYPO. Es decir, un ser y un llegar a ser. Por eso, la realización de la tendencia familiar es la mejor adaptación de un miembro a la figura del tipo, o al arquetipo metafísico que lo soporta y del cual el tipo es su expresión visible. Vamos a responder ahora a la pregunta sobre el incipiente linaje hiperbóreo que posee un virya despierto. Empleando conceptos de la sabiduría hiperbórea, el linaje hiperbóreo no conoce tipos. Sin embargo, analógicamente, el caso del linaje familiar, existe una tendencia en el virya que lo impulsa hacia una realización. Esa tendencia emerge de la sangre pura, de la mine y la realización hacia la que apunta se obtiene por un camino inverso, marchando para atrás, buscando el origen hiperbóreo del espíritu. No hay aquí, como en el caso de Pedro Pérez, un llegar a ser algo determinado, la conformación de un tipo. Por el contrario, en el camino inverso ocurre la disolución de todo tipo, culminando el proceso una súbita determinación ontológica. Marchando por el sendero inverso del retorno, se accede finalmente a un estado increado que solo puede calificarse como la posibilidad pura. Es la realización de la tendencia hiperbórea, mimne, la sangre pura que se llama espíritu obril. Esta realización implica la mutación definitiva del virya despierto en sida inmortal y su liberación del orden material que rige la creación. El espíritu obril indescriptible es indescriptible y es prudente referirse a él como posibilidad pura. Sin embargo, el único concepto de existencia que posee la sabiduría hiperbórea corresponde al bril, es decir, que nada espiritual tiene existencia fuera del bril, y que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como ilusorios. Nada existe fuera del bril, porque obtener el bril es estar fuera de todo, y todo es el universo del uno, el demiurgo ordenador de la materia, cuya sustancia todo lo impregna y cuya voluntad soporta las cosas del mundo concreto. Por estas razones, la sabiduría hiperbórea, el pasú, no existe, pues su alma es proyección de la mónada hipostática que el demiurgo pensó y emanó. La evolución solo brinda el desarrollo ilusorio del ego o yo, que jamás puede sobrepasar a su propio arquetipo o a la última mónada. El alma del pasú puede aparecer como muy evolucionada y hasta grande o muy santa, pero es pura ilusión. Su existencia está sujeta a los grandes ciclos cósmicos y tiene fatal disolución en el pralaya o en el mahapralaya. Al culminar uno de estos grandes ciclos de manifestación evolutiva de la materia o Manvantara, se produce la fagocitación de todo lo creado por parte del gran engañador y significa el fin de todos los maestros, gurúes, choans, rishins, etc. Todo virya debe
tener siempre presente la siguiente regla estratégica. No hay alternativa posible de existencia fuera de la conquista del Bril. Es decir, no hay otra alternativa para existir aparte de la mutación. 3. Por otra parte, está lo que llamamos sabiduría hiperbórea, o sea la sabiduría de los Siddhas, presente en todas las épocas de la humanidad. Qué error colosal sería pretender que la misma constituya un sistema racional de conocimientos. Y sin embargo es la actitud más común. El racionalismo intenta siempre hallar relaciones simples. Para ello compara y busca coincidencias, analogías, semejanzas. Si las encuentra, establece leyes, que deben ser, en lo posible, infalibles. Si no las hay, entonces algo así como un abismo separa a las instancias. Esta actitud, suicida desde el punto de vista intelectual, se resume en dos palabras, o la razón o el nihilismo. Hasta los espíritus más sutiles ceden a la diosa razón. Repasemos brevemente algunas de las ideas, tan brillantes como fatuas, emitidas por los racionalistas en su obcecado intento de unificar los principios que sustentan las distintas ciencias. Los que estudian las religiones y las comparan, suelen descubrir que algo así como una tradición primordial ha dejado un rastro común en los distintos mitos, cosa que, por otra parte, han afirmado siempre los espíritus más iluminados de la humanidad identificando a esta tradición primordial con la sabiduría hiperbórea. No bien han considerado esto, concluyen arbitrariamente que tal tradición primordial se refiere a un único mito común. Nada más racionalista y absurdo que esta hipótesis que, naturalmente, jamás logran demostrar, a pesar de las interesantes analogías simbólicas que suelen emplear en sus teorías. Esta actitud mental es ingenua e infantil pero, a fuerza de generalizarse, resulta hoy natural o científica. Veamos otros ejemplos. Si se habla de etnología o de antropología, se busca una única raza que, partiendo de un centro de difusión, llámese Oriente u Occidente, Palestina o el Gobi, etc., justifique con sus desplazamientos todas las migraciones conocidas. Si se habla de religión, un único mito, situado en un centro de difusión, llámese Atlántida o Lemuria, o Mu, o Hiperbórea, o América, o Asia, o el Norte, o el Polo, etc., debe justificar todas las cosmogonías religiosas y hasta el esoterismo, que sería una parte de quintaesencia de la síntesis mítica. Lo mismo ocurre si hablamos del origen del universo, donde una explosión única, central, es la responsable de todo lo existente, o si nos referimos a la física, donde una ley del campo unificado, que permita deducir todas las leyes del electromagnetismo y la gravitación, todavía está esperando que alguien le invente estos razonamientos, estas ideas unificatorias. Son ingenuas e infantiles, como ya hemos dicho. Pero, atención, aquí infantil debe leerse propio del Pasú, pues el racionalismo que estamos describiendo es el modo de pensar del Pasú, y la tendencia a unificar es también propia de los hijos de Jehová Satanás. No olvidemos que la culminación de esta tendencia es la concepción, también absurda e infantil, del monoteísmo, concepto que encubre la pretensión de unificar en la figura del demiurgo el uno todas las devociones religiosas. Porque la tendencia a unificar y el monoteísmo son también TACTICAS de guerra de la estrategia sinárquica. Hasta Max Muller, cuyo amor por Jehová se aprecia en toda su obra, ha reparado en el abuso que se ha hecho de esta tendencia a la unificación. En la ciencia de la religión dice lo siguiente: se ha discutido mucho sobre si la humanidad comenzó por el monoteísmo o el politeísmo. Si recordáis cómo han nacido y crecido las principales divinidades del Veda y cómo las cosas han seguido un curso natural, simple e inevitable, quizá penséis conmigo que toda esa controversia apenas merece que nadie se detenga en ella, al menos en lo que se refiere a los indos o a los indoeuropeos. Yo creo que nunca se ha propuesto por sí misma la cuestión, sino que es un legado de esa teoría de la Edad Media de que la religión ha comenzado por una revelación primitiva que, naturalmente, no podía ser más que una religión verdadera y perfecta y, por consecuencia, un monoteísmo. Claro que este monoteísmo no se habría conservado más que entre los judíos, habiéndolo abandonado las demás naciones para caer en el politeísmo y la idolatría, de donde emergieron más tarde a una luz más pura, ya por la religión, ya por la filosofía. En este respecto sigue diciendo Max Muller, sucede con la religión lo que ha sucedido con el lenguaje. Sin tener siquiera la autoridad de la Biblia, ni ninguna otra que invocar, sin poder ni aún asociar a su teoría ninguna idea clara y definida, multitud de teóricos en la Edad Media, y hasta en nuestros días, han
sostenido que también el lenguaje salió de una revelación primitiva. Este era el primer paso de la teoría. Segundo paso, esta lengua primitiva no puede ser otra que el hebreo. No se pueden imaginar la erudición e ingenio que se desperdició en probar que el griego y el latín, el francés y el inglés, derivaban del hebreo, pero como, a pesar de todas las torturas a que se sometió el hebreo, no se le pudo arrancar el reconocimiento de esos hijos degenerados, de fracaso en fracaso, se vieron forzados, a la postre, a reconocer que había que volver a comenzar el proceso con nuevos datos y que había que reunir imparcialmente todos los testimonios que se pudieran encontrar sobre el origen y desarrollo de la palabra humana. Esta información histórica sobre el lenguaje produjo una clasificación genealógica de las principales lenguas del mundo, que por fin dio al hebreo el lugar que le corresponde al lado de los demás dialectos semíticos, y, por efecto de este hecho, la cuestión del origen del lenguaje adoptó una forma completamente nueva. En los artículos anteriores, y 2. Habíamos denunciado que un difundido intento por justificar el nexo carismático que vincula a los virias consiste en imaginar la existencia de un presunto esoterismo común o doctrina secreta. En este artículo 3 hemos visto cómo el racionalismo elabora teorías sobre la base de la unidad de los principios que fundamentan las ciencias. Y ahora debemos considerar que, por esta tendencia a unificar, cuando se descubre que los virias son esotéricos y que dicho esoterismo se relaciona con una sabiduría hiperbórea de la cual todos ellos hablan, los racionalistas no pueden resistir la tentación de suponer, gratuitamente, que tal sabiduría hiperbórea constituye el esoterismo común o la doctrina secreta buscada. Si esto es así, se razona, dicha sabiduría hiperbórea debe ser un sistema de conocimientos o cuando menos un mito común que, racionalizado, da lugar a una doctrina esotérica. Esta es una conclusión lógica y por eso no puede ser verdadera. Nosotros, por el contrario, afirmamos que la sabiduría hiperbórea es única para cada viria en particular, por lo tanto, su enseñanza es distinta en todos los casos, no existiendo nada común entre los virias. Sin embargo, a pesar de la absoluta individualidad que presenta el conocimiento adquirido por cada viria, suelen ocurrir ciertas coincidencias temporales, que llevan a un contacto sincrónico entre los virias, cuando ellos han adoptado un sendero que pasa por la mutación colectiva. El servicio en favor de la raza ocasiona la coincidencia sincrónica entre los virias, que protagonizan historias como la que estamos narrando, y en las que sería inútil intentar descubrir un nexo físico o cultural fuera del origen común, el cual, ya dijimos, es absolutamente indeterminado. En síntesis, la sabiduría hiperbórea, distinta para todos, no puede ser enseñada, pero sí puede ser aprendida. Esta conclusión no es lógica sino absurda y por eso debe ser verdadera. Hagamos un resumen final. Hemos planteado el problema de la falta de evidencia de un nexo o vínculo real entre los virias de nuestra historia y de la imposibilidad de considerar a la sabiduría hiperbórea como un sistema racional de conocimiento. El análisis racionalista dirá que sin tales vínculos y sin tal sistema nada puede existir. Tenemos a nuestro favor el hecho irrefutable de que la historia puede ser contada y de que la sabiduría hiperbórea puede ser aprendida, pero es necesario profundizar más en este problema y por eso, en el artículo 4 lo encararemos desde otro punto de vista. 4. Esta reiteración que hacemos volviendo atrás varias veces sobre el mismo problema podrá sorprender, sin duda, a la mentalidad racionalista acostumbrada a transitar linealmente o avanzar verticalmente en la convicción de encontrar, al final del camino, una única solución, una definitiva e inmutable respuesta. Pero nosotros no compartimos este optimismo lógico. Creemos que hay muchas respuestas para una misma pregunta, y que hasta la más simple respuesta puede adquirir insospechadas profundidades si es nuevamente pensada, repitiendo la reflexión, es decir, el camino mental que le dio lugar. Por eso hemos de plantear y responder muchas veces a las mismas preguntas, para que, a través de todas las respuestas distintas que surjan, puedan vislumbrarse los conceptos de la sabiduría hiperbórea que rigen nuestro pensamiento. Demos pues otra vuelta al círculo y formulemos nuevamente la pregunta inicial. Poseer linaje hiperbóreo, ya lo hemos dicho, significa entre otras cosas ser algo único, no repetido ni por repetirse, que constituye una verdadera individualidad espiritual nous, trascendente, opuesta por lo tanto a la ilusoria individualidad psíquica, inmanente, del pasú. De aquí que descubrir el recuerdo de sangre, acceder a la min, incursionar conscientemente en el misterio del propio origen hiperbóreo, implica siempre vivir una aventura nueva,
jamás pensada o imaginada por nadie. La sabiduría hiperbórea es mutante y cambia indefectiblemente a todo aquel que recibe su gnosis. Pero este cambio, esta mutación, es única. Tan original es, que por eso se llama increado al destino del Virya despierto, en oposición al destino del Pasu, que es absoluta determinación mecánica. A la luz de estas consideraciones, podemos responder nuevamente a la pregunta fundamental que formulamos en el artículo y es la pregunta que surge en todas las mentes racionales cuando intentan hallar un lazo de unión esotérico entre distintos representantes de la tradición hiperbórea. ¿Se puede, por la vía racional de la asociación o la comparación, establecer un vínculo que ligue a los grandes esprits de la historia, hallar un nexo entre sus ideologías y doctrinas? Encontrar una relación que alcance y enlace orgánicamente a los símbolos sagrados que expresan sus distintos mitos. Veamos primero cómo responden a esta pregunta las mismas mentes racionales que suelen formularla. En la perplejidad y desconcierto que siguen al descubrimiento de que no es posible hallar un sistema esotérico que justifique la existencia de tantos hombres que vivieron de acuerdo a tal sistema, la respuesta les viene, a estos BEA o X spirits, por deducción lógica, si no es posible aprehender racionalmente a la llamada sabiduría hiperbórea, que florece aquí y allá, ello debe atribuirse a dos causas: o tal sabiduría hiperbórea no existe, o se denomina así a manifestaciones psíquicas de carácter irracional. En el primer caso, si no existe, entonces sus representantes son farsantes vulgares simuladores. En el segundo caso, si se trata de un conocimiento irracional, nuestra civilización denomina locos a quienes lo detentan, ya que solo la razón diferencia al hombre de los animales y garantiza su normalidad. Para un mundo hecho a la medida del Pasu, la respuesta dada será clara y categórica entonces: o farsantes o dementes. No hay alternativa posible y el sistema teosófico evolucionista de la sinarquía y sus infinitas sectas, muestra el límite, mísero por cierto, hasta el que se permiten llegar en sus indagaciones espirituales o esotéricas. Fuera del teosofismo se es farsante simulador, estafador pillo, etc. o demente, esquizofrénico, histérico, psicótico, etc. Pero, en cualquier caso, firmemente reprimido por las huestes satánicas las dificultades que presentan a la mente racional las preguntas anteriores, y que aparecen toda vez que se intenta un estudio serio de la sabiduría hiperbórea, provienen en su mayor parte de la negativa a aceptar que se está ante un hecho paradojal. Al orgullo racionalista le resulta difícil aceptar que la realidad plantee paradojas, y menos aún se encuentra preparado para afrontarlas. Y sin embargo, allí está la clave de la derrota racional. No se trata de que si no se haya vínculo, nexo, relación, enlace, etc. entre distintos hechos protagonizados por viryas que dicen estar inspirados en la sabiduría hiperbórea, la conclusión sea, o tal sabiduría no existe o es un mero conocimiento irracional, y luego, farsante o dementes. La falacia está en oponer lo racional a lo irracional con exclusión de las paradojas planteadas, pues, justamente, la condición hiperbórea del virya le convierte en hacedor de paradojas. Ya aclararemos esto al estudiar la cosmogonía hiperbórea de la Thule-Gesellschaft, pero por ahora tengamos presente que, en virtud de una doble oposición con el mundo del demiurgo, todo hiperbóreo Siddha o virya despierto genera paradojas en cualquier acción que emprenda o piense con respecto a dicho mundo. El psiquiatra suizo C.G. Jung ha hecho una interesante reflexión que conviene recordar ahora como complemento de nuestra precedente crítica al racionalismo esotérico. Es que no se ha observado que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio, que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: et mortuus est Dei filius, prorsus credibile est, que a ineptum est. Et sepultus resurrexit, certum est, que a impossibile est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble porque es absurdo. Y sepultado, ha resucitado, esto es cierto porque es imposible. Si el cristianismo exige la creencia en tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar, de forma aproximada, la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción, no tienen más que un sentido, y por ello, resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo, sigue diciendo Jung, posee la capacidad intelectiva de un Tertuliano, quien evidentemente, no solo era capaz de soportar la paradoja,
sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa mientras ésta sea un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que, como es sabido, siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer de la paradoja de una declaración de fe el objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes, no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión, concretamente, llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos pueden tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Hasta aquí la posición de los racionalistas esotéricos con respecto a la pregunta planteada y nuestra crítica. Daremos ahora una respuesta simple, elaborada en base a la síntesis de los conceptos tratados en este capítulo. Cada búsqueda en la ruta de la sabiduría hiperbórea es completamente distinta. No existe un esoterismo común sino infinitos esoterismos individuales, propios de cada virya. Por lo tanto, no hay vínculo, nexo, relación, etc. entre los viryas hiperbóreos que pueda ser cuantificada. Con esta respuesta paradójica, debería concluir el capítulo. Sin embargo, nos extenderemos brevemente para destacar otro error muy difundido que se ocasiona al no distinguir que comunidad de lenguaje no implica comunidad de ideas sino comunidad de conceptos. Es este un error cultural, semántico, debido a que los análisis racionales se efectúan sobre la base de conceptos encerrados en construcciones lingüísticas, palabras, que intentan representar ideas para posibilitar la comunicación entre los hombres, ideas comunes que, ingenuamente, creemos poseen el mismo sentido para todos. Tomemos una palabra, por ejemplo, Dios. Todos saben qué significa, conocen el concepto, hasta aquí llega la razón. Pero la idea Dios, idea que va más allá de la razón, es la misma para todos los poseedores de tal palabra o, dicho de otro modo, la palabra Dios evoca en todos la misma idea desde luego que no, y sustituyendo la palabra Dios por cualquier otra, enseguida comprendemos que todas las palabras, fuera de su contenido conceptual, o sea, su definición convencional, exceden lo racional, poseen un contenido ideal propio para cada persona, intransferible e inexpresable que, verosímilmente guarda alguna relación con lo que se llama carácter, estilo, etc. del individuo y que lo diferencia intelectualmente de los demás cuando no se repara en esta elemental distinción entre la cosa en sí, la idea de la cosa y el concepto lingüístico que el nombre de la cosa representa, es posible cometer tremendos errores analíticos. Pero si a la habitual obcecación racionalista de aplicar el análisis dialéctico a todo cuanto existe, se suma este error, entonces el resultado puede rondar las fronteras de la necedad. Fronteras que se alcanzan efectivamente en el caso del racionalismo esotérico, pues, siendo los viryas poseedores de una sabiduría hiperbórea completamente personal, y habiéndose ya cometido un error al pretender hallar un esoterismo común, se comete un segundo error al no comprender que los conceptos esotéricos o simbólicos que emplean los viryas remiten a ideas absolutamente diferentes. Como en el caso de las misteriosas coincidencias entre los viryas, que pueden hacer creer en un destino u otra forma de determinación, existe aquí un fenómeno de sincronía. Porque en todo cuanto esté sujeto al orden temporal, es decir, a la voluntad del demiurgo, actúa la ley de evolución y el plan del uno, pero en la medida en que el virya purifica su sangre, ocurre una desincronización espiritual con dicho orden de la que ya hablaremos ampliamente. Esta desincronización con el plan satánico genera, en el marco de una mística hiperbórea, la sincronía entre los viryas y los siddhas. Y dicha sincronía está, para quien alcance el misterio de la sangre pura, presente en todos los actos concretos, inclusive en la comunicación lingüística. De aquí que los famosos conceptos esotéricos y símbolos sagrados universales que esgrimen los racionalistas esotéricos como prueba o evidencia de una doctrina secreta o esoterismo común, no tienen ni tendrán jamás el mismo significado para los distintos viryas. Y si alguno de ellos, al contactarse, los emplean en sus comunicaciones lingüísticas, esta coincidencia de palabras y conceptos debe entenderse simplemente como un fenómeno de sincronía. Por eso es que los viryas despiertos, aun hablando la misma lengua y empleando las mismas palabras, jamás coinciden en el contenido ideal de los conceptos, pues poseen una conciencia absolutamente diferenciada que solo puede coincidir en una cosa, el centro común, o en la figura del Führer,
quien desde el centro común establece el vínculo carismático entre los viryas, se ha puesto en evidencia un error muy difundido, la no distinción entre concepto lingüístico y representación mental o idea de la cosa. Sin embargo, este error puede adquirir variantes muy sutiles, no tan fáciles de apreciar, en ciertos racionalistas esotéricos que, aun aceptando la distinción destacada, quizá por adherir a alguna filosofía idealista, pretenden sujetar las ideas al forceps de los arquetipos. Pero ese molde, es el límite último que soporta las cualidades de la cosa. El arquetipo, más que formal, es un atributo ontológico, y la objeción planteada se inscribe así dentro del campo de la metafísica, aunque cause horror considerar que haya quienes profesen una suerte de racionalismo metafísico. Estudiemos, por último, esta variante del error. Los racionalistas esotéricos metafísicos objetan que existe un estadio último, un plano superior, arquetípico, al que se refieren todas las ideas. Los arquetipos puros, símbolos enamorados por el demiurgo, encierran la esencia ontológica de todo lo existente y son quienes determinan el conjunto, la forma de las cosas. Las ideas pensadas por el hombre son entonces meras copias de sus arquetipos universales, y desde que la idea de una misma cosa, pensada por muchas personas, comparte, sin embargo, un arquetipo común, no habría posibilidad nociológica de sobrepasar dicho arquetipo. En otras palabras, Dios, el demiurgo creador de arquetipos, debe estar tranquilo. El hombre pasú no puede dar ninguna sorpresa, no ha comido del árbol de la gnosis. Lo explicaremos de otro modo. Si uno piensa en una idea representada por dos palabras, triángulo equilátero, evocará en su imaginación una figura típica. Si 10 piensan en un triángulo equilátero, cada uno de ellos se representará de tal o cual manera una figura típica. Lo mismo si 100, 1000, 1.000.000 o todos los hombres lo hacen. En tanto piensen en un triángulo equilátero, evocará una figura o cosa que aun cada uno de ellos en cada conciencia individual sea distinta, nunca podrá superar al arquetipo común. De todos los triángulos equiláteros habidos y por haber, pensados o por pensar, desde el comienzo del mundo hasta su sin duda próximo fin, se comprende ahora eso de que el hombre pasú no dará sorpresas, piense como quiera que piense. En una idea universal jamás lo pensará originalmente. Esta perspectiva que subyuga en los racionalistas, representada aquí como objeción metafísica, es completamente falsa para los viryas hiperbóreos y no válida de ningún modo. La respuesta dada por nosotros a la pregunta fundamental sobre el nexo entre los viryas, pero es cierta para los pasú. Ellos no pueden pensar originalmente ninguna idea, pues su conciencia, alma, se halla determinada absolutamente por los arquetipos. El virya despierto, en cambio, posee espíritu hiperbóreo, totalmente ajeno al mundo del demiurgo, y su determinación, espíritu, que es posibilidad pura, se denomina también bril. La sabiduría hiperbórea es pensada con este órgano increado, y por ello jamás un virya va a coincidir con otro, ni en el sendero, ni en la vía de regreso, ni en nada que pueda ser universal o común. Existe, como veremos luego en la estrategia psicosocial de la SS, una sola idea común a todos los viryas, y no es arquetípica. Esta idea es un recuerdo de sangre que se resume en la palabra origen. Ese único elemento común a todos los viryas, el origen primordial, es lo que constituye el hecho de la raza,
y por eso la sabiduría hiperbórea llama al origen, raza del espíritu. Es en virtud del origen que toda acción del Virya va dirigida siempre hacia la raza, hacia el bien de la raza, buscando su mutación. La sabiduría hiperbórea dice, toda acción en favor de la raza nos acerca al origen y a nuestra propia mutación, pero toda búsqueda del origen que se realice independientemente de la raza, debe abstenerse de la acción para que sea efectiva, debe limitarse a la min. A partir de los artículos que componen este capítulo, de su enseñanza, debe interpretarse la actitud de John Dee, de Rodolfo II y de todos los Viryas que intervienen en la historia secreta de la Thule-Gesellschaft. Quizá para el criterio racionalista sea pura locura el que varias personas respetables luchen, arriesguen sus bienes y sus vidas por cosas sin valor práctico. Y lo más incomprensible, sin que ninguno de ellos atribuya a esas cosas el mismo valor ni las mismas propiedades, actuando en base a la íntima certeza de su utilidad, sin que entre ellos se conocieran y hasta sin saber, a veces, contra quién luchaban. Locura, pura locura, diría el racionalista, sin ver que todos están tras ese hecho primigenio que es el origen, y por eso coinciden sincronísticamente en el eterno retorno, porque el origen los hace participar de la raza hiperbórea y los vincula carismáticamente.